Variable aleatoria en distribuciones discretas. Una variable aleatoria será aquella que no se puede predecir. Por ejemplo, lanzo 100 veces un dado y saber de esas 100 veces cuántas veces saldrá un número 4. Cuando tengamos una variable que a priori es imposible de predecir, diremos que estamos ante una variable aleatoria. En el ejemplo del dado, si lo lanzo 100 veces, el número 4 puede salir o ninguna vez, o una vez, 2 veces y hasta 100 veces. Es imposible saber, antes de realizar el experimento, cuántas veces exactas saldrá el factor 4 dentro de esas 100 tiradas. Esa variable x, en el ejemplo que estoy considerando del lanzamiento del dado, podrá oscilar, como digo, desde 0 hasta 100, ya que el dado se va a lanzar 100 veces. A cada valor de esta variable x, que la vamos a representar de forma mayúscula, pues le puede corresponder distintos valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta x sub n. Cada uno de estos valores va a tener asociada una probabilidad, y esta probabilidad será la probabilidad de éxito de que ocurra ese dato concreto. Por ejemplo, ¿cuánta probabilidad tendría asociada que al lanzar 100 veces el dado, saliese el dado, el factor 4, por ejemplo, 20 veces? Pues si la variable x mayúscula fuese igual a 20, significaría que habría 20 veces ese valor 4 al tirar 100 veces el dado y tendría asociada una probabilidad p correspondiente a esas 20 veces. Cada valor de la variable x va a tener asociada una probabilidad. Esa probabilidad se conoce como función de probabilidad y o bien se representa con la letra p y un subíndice para hacer referencia al valor concreto de la variable, o bien se representa con una letra f que estaría evaluada en el valor concreto x sub i. Tanto p como f indica una función de probabilidad. Esta función de probabilidad, por definición, siempre va a oscilar entre 0 y 1. 0 sería un suceso que jamás ocurriría. 1 sería un suceso que se cumpliría seguro, ¿vale? Por eso la probabilidad va a oscilar siempre entre 0 y 1. Esto nos suena de que estudiamos el bloque de probabilidad. Y si consideramos la suma de todas las probabilidades de todos los valores posibles de la variable x, tendríamos el sumatorio desde 1 hasta n de esta probabilidad p sub i, y eso sería igual a 1. La probabilidad total del espacio muestral de sucesos es igual a 1 porque siempre que se realice el experimento, alguno de los casos posibles tiene que ocurrir. Como digo, en este primer vídeo vamos a hablar de variable discreta. Variable discreta ya comentamos que es aquella en la que puedo establecer un orden. Por ejemplo, al lanzar un dado 100 veces, o no me sale ninguna vez 4, me sale una vez, o me sale 2, o me sale 3, así sucesivamente hasta n. Hay un orden establecido asociado a los números naturales. Dentro de esta variable discreta es común preguntarnos no solo por la probabilidad de un caso concreto, es decir, la probabilidad de éxito de un caso x sub i, sino también por la probabilidad acumulada, es decir, cuál sería la probabilidad de que al menos se alcanzara como máximo ese valor x sub i. Es lo que se va a llamar como función de probabilidad acumulada, función de distribución, que a diferencia del caso de la función de probabilidad que se ponía con la letra f minúscula, se va a representar con la letra f mayúscula. Esta letra f mayúscula es la suma de las probabilidades de todos los valores inferiores o iguales a x sub i. Importantísima esta idea, la letra f mayúscula va a representar una función de probabilidad acumulada que también se conoce como función de distribución. El concepto de probabilidad acumulada es ir sumando todas las probabilidades hasta llegar al caso concreto x sub i. Vamos a ver algún ejemplo al respecto. Otra forma de denotarlo sería de esta manera. La función de distribución para un valor puntual x sub i sería ir sumando desde p1 hasta p sub i cada una de las probabilidades asociadas. P1 sería para valor x sub 1, P2 sería la probabilidad asociada al valor x sub 2, P3 sería la probabilidad asociada al valor x sub 3, así hasta llegar hasta P sub i. Esta función de distribución, f mayúscula, también se puede representar como una probabilidad acumulada donde la variable x mayúscula es menor o igual al valor concreto que estamos considerando.
lo que hemos indicado anteriormente, pero ahora con la notación de x menor o igual que x sub y. La función de distribución también va a oscilar entre 0 y 1. Y si quiero obtener la diferencia de la función de distribución entre dos valores concretos para obtener la probabilidad de que la variable oscile entre x sub y y x sub j, se hace con esta diferencia. La diferencia de la función de distribución evaluada en el caso mayor menos la función de distribución evaluada en el caso menor es igual a la probabilidad cuando la variable x oscila dentro de ese intervalo. Esta tabla puede resumir bastante bien lo que estamos diciendo sobre función de probabilidad f minúscula y función de distribución f mayúscula. Tendremos una variable x que toma una serie de valores x1, x2 hasta xn. Cada uno de estos valores tendrá asociado una probabilidad y esa probabilidad la podemos representar con la letra f minúscula o bien con p sub i. Y aquí tendríamos p1, p2 hasta pn, la probabilidad asociada a cada uno de los valores de la variable. Y si vamos sumando, vamos acumulando esas probabilidades, tenemos la función de distribución. Para el caso x1 solo tendremos p1, pero para el caso x2 tendremos p1 más p2. Para el caso x3 tendríamos p1 más p2 más p3, hasta llegar al último valor x sub n, cuya función de distribución acumula todos los valores por debajo de x sub n y tendríamos p1 más p2 más hasta pn que daría igual a 1. La función de distribución evaluada en el último valor posible de la variable será igual a 1 porque genera todos los casos posibles del experimento que estamos realizando. Y al igual que definimos en el vídeo anterior de estadística, parámetros estadísticos, pues en funciones de distribución de variable discreta se puede definir una media, una varianza y una desviación típica. La media no sería más que el sumatorio de todos los valores posibles de la variable x multiplicado por su probabilidad asociada, pues aparece el producto x sub i por p sub i, haciendo el sumatorio de todos los casos posibles. La varianza sería la diferencia elevado al cuadrado de cada uno de los valores respecto a la media. Si reservamos la letra mu, esta letra griega para la media, pues sería x sub i menos mu al cuadrado multiplicado por las probabilidades asociadas, haciendo el sumatorio para todos los casos posibles. Y la raíz cuadrada de la varianza sería la desviación típica. Recuerdo que la media será un buen parámetro estadístico de toda la distribución en función de si la varianza es pequeña. Una varianza o una desviación típica muy pequeña nos dirá que la media es un buen representante. Pero si la varianza o la desviación típica son valores muy grandes comparados con la media, significará que ese parámetro estadístico no será un buen representante de todos los valores de la distribución. El ejemplo más claro de aplicación para funciones de distribución discreta es el experimento binomial o también el experimento de Bernoulli, donde vamos a tener n ensayos idénticos de un experimento aleatorio y cada ensayo tiene solamente dos opciones, éxito o fracaso. Reservaremos la letra p para indicar el éxito de un ensayo y la diferencia 1 menos p, el fracaso de un ensayo. Realizamos ensayos de manera reiterada y cada uno de esos ensayos o bien hay éxito o bien hay fracaso. La suma de estos dos factores tiene que ser igual a 1, pues si uno vale p, el otro será 1 menos p. Por ejemplo, imaginemos que lanzamos un dado 8 veces y queremos contabilizar cuántas veces sale un valor par. Todo el mundo entiende desde el bloque de probabilidad que la probabilidad de que salga un valor par en el lanzamiento de un dado va a ser un medio. Hay 6 valores en el dado desde el 1 hasta el 6 y los factores pares son la mitad. Por tanto, tenemos la probabilidad del 50% de obtener una variable par. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que en este ensayo, al lanzar 8 veces el dado, en cada uno de esos ensayos, la probabilidad de éxito va a ser un medio. Tenemos un 50% de que salga par y la probabilidad de fracaso también va a ser 50%, porque tendremos un medio, un 50% de posibilidades de que salga un valor impar. Cuando esto ocurre, cuando tenemos un conjunto de ensayos iguales unos a otros con la misma probabilidad de éxito y tenemos una variable discreta que se puede enumerar el número de casos favorables, 1, 2, 3, 4, así hasta llegar hasta 8, en el caso de lanzamiento de 8 dados, diremos que nuestra variable x sigue es una variable aleatoria binomial, donde n indica el número de ensayos, el tamaño de la muestra, y p indica la probabilidad de éxito de cada ensayo. En nuestro caso tendríamos una
variable aleatoria binomial, 8, que sería el tamaño, 1/2, 50%, la posibilidad de éxito. Con esa expresión asociada a Bernoulli podremos calcular, sin necesidad de hacer diagramas de árbol que serían muy largos, podremos calcular el número de veces que sale un valor par en el lanzamiento de 8 dados. Podemos hacer un diagrama de árbol, repito, pero para contabilizar cuántas veces sale, por ejemplo, un factor par, sería muy largo de razonar, de dibujar las ramas. Imagina que en vez de lanzar el dado 8 veces, lo lanzamos 50 veces y se extendería mucho en el tiempo. Para eso vamos a utilizar esta expresión. Esta expresión nos da, para una variable binomial, la probabilidad de que nuestra variable obtenga un valor k. Un valor k concreto de la variable x se calcula con esta expresión. El primer factor que aparece es lo que se llama número combinatorio. Este número combinatorio se leería n sobre k y se calcula de la siguiente forma. Una fracción, en el numerador aparecería n factorial, en el denominador k factorial, multiplicado por la expresión n menos k factorial. Recuerdo que el concepto de factorial asociado a Newton es multiplicar el número que va a ser un número natural sucesivamente hasta llegar a 1. Por ejemplo, 7 factorial sería igual a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Luego tenemos la probabilidad de éxito elevado a k, donde k es el valor concreto de la variable que queremos considerar. Y luego tendríamos el factor 1 menos p, que sería la probabilidad de fracaso del ensayo, elevado a n menos k, donde n es el tamaño de la muestra y k es el valor concreto de nuestra variable x. Pues en el ejemplo que estamos considerando del lanzamiento del dado 8 veces, si queremos obtener la probabilidad que de esas 8 veces salga 5 veces un factor par, aquí tenemos probabilidad de que la variable x sea igual a 5, tendríamos este número combinatorio, 8 sobre 5, que ahora vamos a calcular, y tendríamos la probabilidad de éxito, 1/2 elevado a 5, porque necesitamos que salga x 5 veces, y la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos 1/2 elevado a 8 menos 5. En este caso, tanto la probabilidad de éxito como la probabilidad de fracaso vale 1/2, y la suma de 1/2 más 1/2 da igual a 1. Operaríamos los exponentes y nos quedaría al final 8 sobre 5 multiplicado por 1/2, todo ello elevado a 8, donde hemos sumado, al ser potencia la misma base, hemos sumado los exponentes. ¿Quién sería 8 sobre 5? 8 factorial, que multiplicaríamos desde 8 hasta 1. 5 factorial, multiplicaríamos desde 5 hasta 1. 8 menos 5 que da 3, 3 factorial, que multiplicaríamos 3 desde 3 hasta 1. Operaríamos estos factores, simplificaríamos y llegaríamos a la expresión de 56 partido 256. Simplificado 7 partido 32, en tanto por ciento, multiplicando por 100 nos quedaría 21,88%. Es decir, la probabilidad de que al lanzar 8 veces un dado salga 5 veces un factor par sería del 21,88%. Y sin necesidad de dibujar diagrama de árbol, con el concepto de variable binomial podemos obtener esa probabilidad asociada. Si en vez de la probabilidad para obtener un valor concreto queremos obtener la probabilidad acumulada, es decir, la función de distribución, tendríamos que evaluar la función f mayúscula, donde para un valor concreto k significaría que necesitamos considerar todas las probabilidades donde la variable x es menor o igual que k. En el ejemplo que estamos considerando del dado, imaginemos que queremos ahora obtener no 5 veces, sino queremos considerar todos los casos en los que como máximo sale 5 valores pares al lanzar un dado 8 veces. Es decir, podemos considerar que salga una vez un valor par, 2 veces un valor par, 3 veces, 4 veces o 5 veces un valor par. Como máximo 5 valores pares. Es decir, nuestra variable aleatoria x mayúscula puede ser menor o igual que 5. Pues tendríamos que ir sumando para obtener la probabilidad acumulada. Probabilidad de que solo salga una vez, más probabilidad de que salga 2 veces, probabilidad de que solo salga 3 veces, probabilidad de que solo salga 4 veces, probabilidad de que solo salga 5 veces. Este factor de probabilidad de 5 es la que hemos calculado en el ejemplo anterior. Pues para cada uno de estos factores aplicaríamos la expresión binomial de arriba, donde k sería en el primer caso 1, en el segundo caso 2, luego 3, 4 y 5, y donde n sería el tamaño de la muestra que hemos dicho que es lanzar 8 veces el dado, con su probabilidad de 1/2, 50% de acierto. Pues si esperamos todo eso, obtendríamos una probabilidad del 95,56%. Es decir, al lanzar un dado
8 veces, se alcanzaría en un 95,56% de casos como máximo 5 valores pares. Como máximo 5 valores pares. Otro ejemplo concreto que resolvemos, imaginemos que el 10% de la bombilla de una población se funda antes de un año. Si el pueblo tiene 100 bombillas, ¿cuál es la probabilidad de que se deban cambiar al cabo un máximo de 4 bombillas? Es decir, que como máximo 4 bombillas se fundan. Es costumbre que estos ejercicios donde aparece un número de ensayos bastante grande, donde por ejemplo 100 bombillas, 1000, 10.000, no debamos tener en cuenta las cuestiones de reemplazo. Uno puede pensar, bueno, se puede fundir una bombilla, esa bombilla la cambio por otra y esa nueva bombilla también se puede volver a fundir, ¿no? Estos ejercicios, que haya o no haya reemplazo, no va a afectar prácticamente al resultado final. Podemos considerar que hay un reemplazo de cada uno de los elementos y eso no va a generar grandes diferencias en los cálculos finales. De tal manera que ahora nuestra variable x mayúscula indica el número de bombillas que se funden al cabo de un año. Como tenemos 100 bombillas, el tamaño de la muestra va a ser 100 y como sabemos que hay un 10% de posibilidad de que una bombilla se funda, la probabilidad de éxito en este caso sería que la bombilla se fundiese, pues sería un 10%, un 0,1, lo que vimos 1 partido 10. Y tendríamos una variable aleatoria binomial o variable de Bernoulli donde el tamaño es 100 y la probabilidad de éxito es 1 partido 10. ¿Qué nos están preguntando? Por la función de distribución o probabilidad acumulada, cuando la x mayúscula es menor o igual que 4. Tenemos la probabilidad de 0 bombillas fundidas, probabilidad de 1 bombilla fundida, 2, 3 y 4. ¿Vale? Tenemos que considerar la posibilidad de que haya todos estos valores. La probabilidad de 0 bombillas fundidas pues sería 100 sobre 0, 0,1 elevado a 0, 1 menos la probabilidad de esto, 0,1 elevado a 100 menos 0, y eso se generaría un factor de 0%. Y teníamos las distintas probabilidades para 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Probabilidades para 1, 2, 3 y 4. De tal forma que iríamos operando, sumaríamos todas estas probabilidades y la función de distribución o de probabilidad acumulada sería el 2,37%. Es decir, hay un 2,37% de posibilidades de que al cabo de un año solo se fundan como máximo 4 bombillas. Que como máximo solo se fundan 4 bombillas. Como cualquier función de distribución, se pueden calcular sus parámetros estadísticos, en este caso de la distribución binomial. La media directamente el tamaño de la población por la probabilidad, ¿vale? Si tenemos un 10% de éxito y hay un tamaño de la población de 100, pues 100 por 0,1 nos dará la media de valor esperado de la variable. La varianza sería el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito y por la probabilidad de fracaso, es decir, sería en el fondo la media por 1 menos p, que esto es la probabilidad de fracaso dentro del ensayo, y la raíz cuadrada de la varianza nos daría la desviación típica. Un ejemplo para terminar, la probabilidad de que un artículo fabricado sea defectuoso es de 0,02. 0,02. Se envía un cargamento de 10.000 artículos y queremos saber cuál es el número esperado, es decir, cuál es el valor medio de artículo defectuoso, la varianza y la desviación típica. Si ahora x, nuestra variable, significa ser defectuoso y tenemos una probabilidad de 0,02 de que sea defectuoso, si tenemos 10.000 elementos, 10.000 es el tamaño de la muestra, lo multiplicamos por la probabilidad, 10.000 por 0,02 nos da 200. Es decir, es de esperar que al evaluar todos los elementos del cargamento habría 200 defectuosos. La varianza sería tamaño de la muestra, 10.000, por probabilidad de éxito, en este caso 0,02, por la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos 0,02, 0,98, generaría 196. Y la raíz cuadrada de la varianza nos daría la desviación típica, que sería 14. Y tendríamos los parámetros estadísticos asociados a este ejemplo de variable aleatoria binomial. Pues un saludo para todos.